para rectificar, Señor, para corregir, Señor, para obedecerte más a ti. Así es que la bendigo en nombre de Cristo Jesús y que esta enseñanza sea tan buena como todas las que recibimos todas las noches. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Te damos gloria, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardar en tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Solo tú conoces mi camino.
extiende su mano para levantar. Por tu amor, hoy puedo estar de pie. Afirmas mis pasos con tu poder. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú. El que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta, eres tú. Solo tú conoces mi corazón y cuando te anhela mi carne y mi ser, te ha ayudado en tiempos de soledad, mi roca y mi guía en la oscuridad. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú. El que me guarda y me alienta, que me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres el Dios de otra oportunidad. Mi pronto auxilio en la tormenta. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios de otra oportunidad. Mi pronto auxilio en la tormenta. Ay, que me guarda, el que me guarda y me alienta, que me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi gran auxilio en la tormenta. Que me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, pronto auxilio en la tormenta, eres tú. Buenas noches a todas. Qué rico estar esta noche aquí con ustedes. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en este momento quiero poner esta enseñanza en sus manos, Señor Santo. Te doy las gracias, bendito Dios, porque esta noche me estás usando poderosamente, Señor Santo. Me estás usando para yo también entender
lo que es ese mediador que tenemos entre nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Te damos las gracias, mi Señor hermoso, porque sé que esta palabra que tenemos para hoy, Señor Santo, nos va a hacer también rema a nuestro espíritu, Señor Santo, y seguimos edificándonos como cada día tú nos lo estás permitiendo hacer. Te doy las gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con la enseñanza y el tema, pues ya lo conocemos, Jesucristo nuestro mediador. Y dice así, el Señor Jesús vino al mundo para ser nuestro Salvador. Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Señor viviente. Sabemos que algún día Él volverá a este mundo como Rey. Entonces hacemos una pregunta. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús ahora? Él está en el cielo, orando por todos los que le creen en Él. Él es nuestro gran mediador. ¿Qué es un mediador? Un mediador es una persona que habla o pide por otro. Cuando tú oras por otras personas, estás intercediendo por ellas. Esto quiere decir que tú hablas con Dios en oración y ruegas por ellas. Quizás sea por la salvación de sus almas o por alguna otra necesidad que ellas tengan. Hubieron muchos hombres grandes en la Biblia, quienes oraban por otros. Ellos intercedieron con Dios por su pueblo. A veces pedían a Dios que perdonaran los pecados de su pueblo y a veces pedían a Dios que los librara de sus enemigos. Estos hombres fueron mediadores o intercesores porque oraban a Dios por otros. Nosotros necesitamos un intercesor también. ¿Por qué? Necesitamos un intercesor porque tenemos un gran enemigo, que es Satanás, quien odia a cada hijo de Dios. Aunque Satanás no nos puede sacar de la familia de Dios, él hará todo lo posible para evitar que vivamos una vida agradable a Dios. Así que son grandiosas noticias. El saber que tenemos un intercesor, el Señor Jesús mismo, está orando diariamente por nosotros. La Biblia dice que Cristo ha entrado en el cielo mismo para presentarse diariamente ante Dios a favor de nosotros. Los hombres grandes de la Biblia, quienes oraban por su pueblo, con el tiempo murieron y la muerte dio por terminadas sus oraciones. El Señor Jesucristo murió también, pero Él se levantó de entre los muertos. Ahora Él vive para siempre y Él ora diariamente por nosotros. Y lo encontramos en la Biblia y nos dice en Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo, el intercesor perfecto. Cuando el Señor Jesús anduvo en la tierra como el Hijo del Hombre, Él oraba muy seguido por sus discípulos. Les amaba y oraba para que ellos fueran guardados del mal. Como el Hijo del Hombre ya glorificado en el cielo, Él ahora intercede por los creyentes. El Señor Jesucristo es el intercesor perfecto. Una razón de esto es porque Él nos comprende perfectamente. Él mismo vivió aquí como hombre. Y en la Biblia nos dice en Hebreos 2, 16, 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él vino como un hombre, por lo cual debió ser, o sea, le era necesario ser, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, uno que intercede por nosotros. El Señor Jesús sabe
lo que es tener hambre. Él sabe lo que es estar cansado. Él sabe lo que es ser pobre y necesitado. Él conoce la tristeza por la muerte de un ser querido. Él sabe lo que es estar abandonado por los amigos. No hay nada que pueda entrar en nuestras vidas que Él no comprenda. Él es misericordioso. Él está con nosotros en nuestras pruebas. Su corazón lleno de amor es conmovido por todo lo que afecta a nuestro corazón, porque nos ama. Él es fiel en orar por nosotros diariamente. Él es intercesor perfecto para nosotros. Cristo ora por los creyentes. El Señor Jesús ora por aquellos que le pertenecen. Y Él dijo en Juan 17:9, yo ruego por ellos, o sea, los creyentes. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. El Señor Jesús ora especialmente para que estemos guardados del mal. Y Él nos dice en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo ora por nosotros cuando somos tentados. El Señor Jesús ora por nosotros cuando somos tentados y el Padre ha prometido que Él nunca nos permitirá ser tentados más de lo que podamos resistir. Él siempre dará una salida para nosotros. Y en la Biblia nos dice en 1 Corintios 10:13, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Quiere decir esto que no podemos pecar? No, podemos pecar, pero no es necesario que pequemos. Dios hizo posible que nosotros rechacemos el pecado. Cuando pecamos es porque hemos dejado de confiar y obedecerlo a Él. Cristo intercede por nosotros cuando pecamos. Aunque Dios ha hecho provisión por nosotros para tener victoria sobre el pecado, tarde o temprano encontraremos que hemos fallado en algo. ¿Qué pasa cuando pecamos? Esto rompe nuestra comunión con el Padre. Como creyentes, nacimos en la familia de Dios. Él ahora es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. ¿Puede alguien sacarnos de la familia de Dios? No, no hay nada que nos pueda sacar jamás de la familia de Dios y separarnos de su amor. Pero hay otra cosa que es muy importante para nosotros, como los hijos de Dios, nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Qué significa tener comunión con otros? Quiere decir que nos gozamos en estar con ellos, les amamos y les sabemos que ellos nos aman. Nos gusta practicar con ellos y compartir con ellos nuestros gozos y nuestras pruebas. Como cristianos, es nuestro privilegio gozar de comunión con nuestro Padre Celestial y con su Hijo, el Señor Jesucristo. Y Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, o sea, que viviremos con él. Cuando somos obedientes al Señor Jesús, gozamos de una comunión maravillosa con el Padre. ¿Puede ser rota esta comunión? Sí puede. ¿Qué es lo que lo rompe? El pecado. Cuando pecamos, nuestra comunión con el Padre está rota. Pero Cristo restablece la comunión rota. ¿Puede ser restaurada nuestra comunión con el Padre? Sí, sí puede. El Señor Jesús es quien la restablece. Él intercede por nosotros cuando pecamos. Y lo dice la Biblia en 1 de Juan 2:1. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
El Señor Jesús ruega por nosotros cuando nuestra comunión con el Padre está rota. Solo el Señor Jesús tiene el derecho de ser nuestro intercesor con el Padre, porque Él es justo y porque Él pagó por nuestros pecados, como lo dice la Biblia en 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación, o sea, el pago por nuestros pecados. Las señales de los clavos en las manos son recordatorio de la muerte que Él sufrió por nuestros pecados. El Señor Jesús puede mostrar estas cicatrices y decir: Padre, yo sé que Él ha pecado, pero yo pagué por sus pecados. Él me pertenece a mí. En la cruz el Señor Jesús pagó por todos nuestros pecados, aún los que cometimos durante nuestra vida cristiana, después de ser salvos. Por causa de esto, Dios no puede perdonar con justicia. Dios nos puede perdonar con justicia. La cosa maravillosa es que Dios no solamente nos perdona, sino que también nos limpia con la sangre preciosa de Cristo, para que otra vez podamos tener comunión con Él. Y así nos lo dice en la Biblia en 1 de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpió cuando primero veníamos a Dios. Y esta misma sangre nos limpia como creyentes cuando pecamos. Cuando nos limpia Dios de nuestros pecados, Él nos limpia en el momento en que confesemos nuestros pecados a Él, como nos lo dice la Biblia en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiere decir esto que podemos pecar todos los días y después confesarlo a Dios y creer que todo estará bien? No, 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 no. Si pensamos esto, deberíamos de examinarnos para ver si de verdad estamos en la familia de Dios. Un verdadero hijo de Dios deseará agradar a su Padre Celestial en todo momento y odiará las cosas que Dios odia, como nos lo dice la Biblia en 1 de Juan 2:3. Y es esto, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Por Cristo podemos llegar a Dios confiadamente. En nuestras lecciones anteriores hemos visto que el Señor Jesucristo es el Salvador perfecto de los pecadores. En esta lección hemos visto que Él es el mediador perfecto para los hijos de Dios. El Señor Jesús ora por nosotros diariamente y no nos rechaza cuando necesitamos ayuda, sino nos ofrece su poder. Él no nos condena cuando fallamos, sino es misericordioso cuando pecamos. Él es nuestro intercesor con el Padre. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado para que de nuevo podamos gozar de comunión con nuestro Padre Celestial. Cuando oramos, recordemos que el Señor Jesús nos ha dicho que oremos al Padre en su nombre, acerca de todas las necesidades que tengamos por medio de Él, nuestro gran intercesor. Podemos venir confiados a nuestro Padre Celestial con nuestras peticiones. Acerquémonos, pues, como nos lo dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También tengo otros versículos como es en 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido alguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará
que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. También tenemos en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en Primera de Juan 2:3 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo es que Jesús es nuestro mediador? En Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Aquí el apóstol Pablo enseña específicamente que Jesús es el único y exclusivo medio de acceso entre los seres humanos y el Dios Padre. Esto confirma otros pasajes de las Escrituras, como lo podemos ver en Hechos 4:12, y nos dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. El segundo sitio en el Nuevo Testamento que menciona a Cristo como nuestro mediador es en Hebreos 9:15, que nos dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Aquí Jesús se presenta como el mediador de un nuevo pacto. El primer pacto es la ley mosaica. Proporciona un medio para condenar a las personas a través de ella. Podemos ver claramente que hemos pecado y necesitamos del perdón de los pecados y nos presenta como justos y rectos delante de Dios, algo que ninguna persona jamás podría ganar por medio de las obras. Es un regalo de Dios por gracia mediante la fe en Cristo. En Efesios 2:8-10 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En tercer lugar, el Nuevo Testamento menciona a Cristo como nuestro mediador y se encuentra también en Hebreos 12:24 y nos dice, Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En Hebreos 9:15 nos dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vemos de nuevo a Jesús presentado como el único mediador del nuevo pacto de Dios que provee el perdón de los pecados y nos pone a derecho con Dios. Los lectores judíos de estos versos habrían entendido el significado de Jesús como su mediador. En su tradición, los sacrificios fueron presentados por los pecados. Estos sacrificios no eran un evento de una sola vez, sino que se produjeron a lo largo de la vida de uno. Estas ofrendas provisionales se contrastaron con el sacrificio único de Jesús en favor de los pecados. A través de la fe en Él, el pecado sería eternamente perdonado
ofreciendo acceso a Dios y una relación armoniosa con Dios. Como Pablo escribió en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos justicia de Dios. A través de Jesús, un sacrificio perfecto, podemos ser hechos justos ante Dios mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia también nos dice que Jesús se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios. La diestra de Dios indica un lugar de autoridad y poder, y desde ese lugar exaltado, nuestro Salvador actúa a nuestro favor. Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Él también intercede por nosotros. Interceder no es una palabra que usemos a menudo. Significa orar por alguien, ponerse de pie por otra persona. Implica un sentido de rogar o suplicar a nombre de otro. Jesús intercede por nosotros. Él ora a su Padre acerca de nosotras. Dios, el Hijo, habla con el Padre. Somos nosotras. Jesús se levanta por nosotras. Él suplica por nosotras. Pensar esto te lleva a hacer una pausa y reflexionar. No siento que pueda aceptar por completo lo que significa, pero es lo que dice la palabra. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, pues que vive perpetuamente para interceder por ellos. Nos lo dice en Hebreos 7:25. Sabemos que nuestro pecado nos ha separado de Dios y que Jesús cargó el peso del castigo de nuestro pecado. Sabemos que Él fue separado del Padre mientras colgaba en la cruz por nosotras. Además, conocemos que Él murió por nosotros y ahora también vive para nosotros. Ha regresado al lado de su Padre, a su trono en el cielo, y todavía piensa en nosotros, busca nuestro bien, le habla a Dios sobre nosotros. Porque Cristo, aquí nos dice en Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Cuando caemos como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, somos llamados a vivir vidas santas, pero fallamos. Yo fallo día tras día, fallo en ser santa como Dios es santo. Y por cada ocasión que fallo, mi Salvador intercede por mí. Y eso lo vemos en Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Palabras airadas salen de mi corazón inflamadas por el egoísmo, y cuando encuentran el blanco y hieren a aquellas a quienes estoy llamada a amar más que a mi propia vida. Y a veces fallo. ¿Qué le dice Jesús al Padre en mi defensa? Le menciona cómo recordé leer mi Biblia esta mañana. Él revisa las últimas semanas buscando una palabra amable que yo haya dicho para levantarse en mi defensa. No, gracias a Dios no es eso lo que Él hace. O sea, no ve en nosotras cualquier tipo de justificación. Dios no lo hace. Él hace, Jesús no usa mis propias acciones para defenderme. Él usa las suyas. Él no habla de lo que he hecho bien. Jesús le recuerda a Dios todo lo que Él mismo ha hecho bien.
Jesús se mantuvo quieto cuando los hombres airados levantaron falsas acusaciones contra él. Las mentiras llenaron el aire, pero ninguna verdad se alejó de los suyos. En la presencia de Pilatos, el único hombre que podía impedir que fuera a la cruz, Jesús rechazó defender su inocencia. Sorprendió de su silencio. Pilatos no podía entender, no veía el propósito, no conocía el plan. Jesús se quedó en silencio ante sus acusadores para poder callar a nuestro acusador para siempre. Eso lo dice en Apocalipsis 2:10. Él no quiso hablarle a Pilato de su vida perfecta para hablarle a Dios de la vida perfecta que vivió a mi favor. No defendió mi inocencia para morir y llevar el castigo por mi pecado. Ahora ante Dios, Él suplica por mi inocencia y estoy santos y sin mancha delante de Él. Me lo dice en Efesios 1:4. Porque mi Salvador intercede por mí. En primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Su amor es tan maravilloso, vive por nosotros, murió por nosotros, intercede por nosotros para siempre. No hace que tu corazón gloriosamente perdonado rebose de amor. ¿A quién sin haberle visto le améis? Eso nos lo dice en primera de Pedro 1:8 y 9. ¿A quién sin haberle visto le améis? Y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de nuestra fe la salvación de nuestras almas. Qué hermoso es realmente saber que tenemos ese intercesor para nosotros ante nuestro Padre Celestial. Y quisiera leerles Primera de Juan número 2, que realmente aquí es donde vemos esa intercesión que tenemos ante nuestro Padre Celestial, y nuestro Señor Jesucristo nos dice, hijitos míos, estas cosas nos escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es
desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, qué hermoso es la verdad, conocer todas estas verdades. Y lo más lindo es ver que nuestro Señor siempre está ahí, en todo momento, defendiéndonos ante el Padre, que nosotros podemos a veces cometer muchas pecados, a veces muchas fallas, pero sabemos que tenemos un mediador ante el Padre Celestial y eso realmente me regocija y me da esa paz, esa tranquilidad de saber que si en cualquier momento estamos fallando, tenemos ese mediador, tenemos ese abogado para que Él nos defienda, no con nuestras obras, no con nuestras acciones, sino con las acciones de Él. Él vuelve y le recuerda a nuestro Padre Celestial que Él murió en la cruz por nosotros y que nosotros le pertenecemos a Él. Entonces es una verdad tan maravillosa que realmente me siento muy contenta y muy en paz, y más ahora en estos tiempos que como hemos llevado todo este tiempo, nosotros hemos estado también intercediendo, orando a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, precisamente por todo lo que hemos estado viviendo en estos tiempos, en el año pasado y comienzos de porque realmente tenemos que estar en esa oración constante, estar en esa intercesión constante con nuestro Espíritu Santo, y este Espíritu Santo va a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo va a este Padre, porque el Espíritu Santo nos conoce totalmente y Él puede abogar por nosotros. Entonces es maravilloso saber esto. Bueno, mis amadas, las quiero mucho, las bendigo a cada una de ustedes y espero que esta palabra les haya llegado tan profundo como lo hizo conmigo y que no importa las situaciones que estemos viviendo, que estemos enfrentando en este momento, sabemos que tenemos un mediador ante ese Padre Celestial y que podemos contar con él. Entonces, eso era lo que tenía hoy para ustedes. Entonces, mi Rosita. Amén, Silvita. Te iba siguiendo, te faltó leer el versículo 18. Primero de Juan, a ver, lee el 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, porque estos conocemos que es el último tiempo. Amén. Salieron. Hasta ahí. Ahí está. Ahí Hasta ahí. está la No, terminación. la terminación, sí, me faltó ese ultimito. Quería leerlo todo, pero entonces yo dije, no, de pronto ya están cansaditas con escucharme tanto, entonces yo dije, no, lo acorto hasta ahí, pero sí, el siguiente versículo es clave también con todo lo que hemos estado hablando sobre esa intercesión que tenemos. Pues como dice el versículo 18, dice que ya es el último tiempo. Y vosotros oíste que el anticristo viene, el anticristo.
Dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y la enseñanza estuvo muy adecuada porque estamos en el último tiempo y necesitamos más que nunca tener esa comunión íntima con nuestro Señor, confiar en Él, creerle a Él, no desmayar, porque mira con cuánto amor Él está hablando en este capítulo. Hijitos míos, hijitos míos. Que tenemos toda la confianza para pedirle al Señor y Él nos entiende porque pues Él estuvo en esta tierra. Tú leías, Él tuvo hambre, Él tuvo cansancio, Él tuvo tristeza. Entonces Él nos entiende perfectamente y pues la verdad que la única cosa es que ya no podemos pecar deliberadamente. Fallamos, cometemos pecados, no involuntariamente porque pues nuestra carne la dejamos que se fortalezca, pero ya no pecamos deliberadamente. Tú ya no planeas robar, ya no planeas matar a alguien. Pues la carne a veces se nos levanta y hacemos algo que no, o decimos o algo, pero algo tan bonito es recordar que tenemos un abogado y que debemos acudir siempre. Si te arrepientes, el Señor ahí te perdona. O sea, es una de las bendiciones más grandes del cristiano, que el Señor sabe que fallamos, pero cuando fallemos es lo que hemos estado haciendo. Yo me alegro de cuando estamos por la noche poniéndonos a cuentas. Señor, este día en lo que te haya ofendido, perdóname, quiero pues acostarme a cuentas. Entonces, muy bien, Silvia, muy bien hecho, Silvita. Gracias, mi Nos deja Rosita. un muy lindo mensaje y es nuestra esperanza, y hay una esperanza gloriosa de que solos no estamos y de que tenemos ese intercesor por excelencia que se pone delante de nosotros. O sea, Amén. te decía que cualquier persona puede orar, pero si no está Cristo justificándola, si el Padre no ve a Cristo, pues la gente sigue orando y su oración no va a ser escuchada. Nuestra oración es escuchada por la obra de Jesucristo. Él nos justifica. Entonces, pues qué triste que tanta gente no quiere, rezan o aún oran, supuestamente oran, pero no tienen el conocimiento de que el único intercesor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay muchísima gente todavía, como tú decías, creyendo en imágenes, creyendo en santos, en vírgenes, en todo eso, y está su confianza plena ahí, Cuidado con que les toques a sus ídolos. Ya estuvimos escuchando en el libro de los jueces cómo nos compartió Claudita, cada juez hacía lo malo, se mezclaban los dioses falsos con el Dios verdadero, y a veces hacemos eso, pero yo creo que la palabra es clara, ¿verdad? Y no tan solo a veces mezclamos las estatuas, pero ya hemos estado en estudios aquí de que tenemos ídolos, que hacemos ídolos, ¿verdad? Que los mezclamos con el Señor, y el único que tiene que llevarse toda la gloria y la honra es nuestro Señor, el que pagó nuestro pecado. Así que muy bien, Silvita, felicidades. Así Gracias, que mi Rosita. a seguir adelante. Toda la gloria y la honra es palabra. para nuestro Señor. Sí, toda la gloria y la honra es para nuestro Señor, mi Sí, Rosita, Él te dio porque esa palabra, y una palabra poderosa, porque la palabra de Dios por sí sola habla. La Biblia, total. que la palabra no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, ¿verdad?, fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra la inspiró el Espíritu Santo, y Él es el que vive en nosotros y nos hace entenderla, saborearla, disfrutarla, y nos llena de paz. Así que, bueno, mis hermanas, ¿algún comentario? Está Claudita, Nancy, Lupita y Cristi. Si quieren comentar algo, comenzamos a orar. Amén, amén. Felicito a Silvita porque ha permanecido. Yo sé que cuando al principio ella tenía cierto temor, cierta duda, pero se lanzó y ha permanecido. Así que yo la felicito porque ella sigue permaneciendo, sigue creyéndole a Dios y sabe que ella puede.
no en sus propias fuerzas, pero por las fuerzas que le da el Espíritu de Dios. Así es que te felicito y mantente ahí creciendo y sigue compartiendo con nosotras.